Claro. Claro, justo lo que te decía, ¿no? Que nada más basta que uno se anticipe demasiado a las cosas en esto del streaming para que te pasen algunos accidentes. Amigos, no había activado la grabación, entonces no tenía cómo entregarle el contenido a nadie en un principio. Bueno, le decía que estamos conversando con Hugo Sánchez Camacho, responsable de cuentas nombradas para Telecom de Vertis. Y una de las primeras preguntas que te quería hacer tiene que ver justo con un factor que mencionabas al principio, antes de ir a la señal abierta, de que como responsable de área de telecomunicaciones te ha tocado justamente ver todo el proceso de evolución de los centros de datos en un sector crítico y que es un eslabón clave en el otorgamiento de valor de infraestructuras como servicio. Entonces, la primera pregunta que te haría yo es, en el momento actual, según Gartner, 75% de todos los proyectos de transformación digital en el corporativo tocan la mediación de la nube. Y eso va más allá de tendencias emergentes como inteligencia artificial o como puede ser muchos proyectos de virtualización. ¿Cómo está afectando este proceso de demanda acelerada en la gestión operativa del centro de datos? Ya, mira, es una muy buena pregunta, Adolfo, porque, mira, estamos viviendo un momento, yo creo, muy interesante, nos está tocando, porque evidentemente lo que está pasando es de que cada vez necesitamos más recursos. El usuario necesita más espacio, más procesamiento, y la verdad es que con toda la parte de la digitalización, pues también necesitamos la inmediatez. El tema y los retos que se están viviendo actualmente pues es precisamente toda esta capacidad física que se requiere, pues está alojada en centros críticos, que es la especialización de Vertiv, proveer toda la parte de energía y toda la parte de enfriamiento de estos sitios críticos. Lo que está pasando es que está creciendo mucho. ¿Y cómo está afectando la parte de la operación? Una cosa muy básica, hay que enfriarlo, y es ley de Mm. termodinámica, ¿verdad? Casi estamos hablando de que cada kilowatt que consume un servidor, por ley de termodinámica, se transforma en un kilowatt que hay que enfriar. Entonces, uno de los grandes retos es precisamente eso. Estos centros de datos, e incluso los grandes centros de datos, los hiperescaladores, los desafíos que están teniendo ahorita es cómo actualmente lo que se tiene, cómo hacerlo eficiente, ¿verdad? Porque también está la parte energética, la parte de eficiencia energética, pero aparte, cómo ellos tienen que diseñar actualmente o cómo tienen que prever lo que va a pasar en 3 años, en 5 años o incluso en 10 años. Correcto. En este contexto, ¿cómo entran en juego otras demandas, digamos, de entorno, como el hecho de que esta gestión del enfriamiento sea sostenible? Porque una de las cosas, uno de los grandes hándicaps, por ejemplo, de la inteligencia artificial, es toda esta demanda de energía, no solo de procesamiento, sino que además todo este proceso sea sostenible desde el punto de vista ambiental. ¿Qué significa para un proveedor de infraestructura física como Vertiv esta presión, digamos? ¿Cómo se asume? Pues mira, lo que hacemos en Vertip y toda la experiencia que tenemos manejando este tipo de sitios, pues es precisamente la parte de la innovación Ok. tecnológica para poder ayudar o llegar al mercado con estas soluciones innovadoras. Lo que se ha estado trabajando en el último periodo y con toda la parte de inteligencia artificial es, consideremos los GPUs, ¿verdad? Ya. Porque ya no nada más estamos hablando de los microprocesadores. Vamos a hablar de los GPUs y seguramente vamos a empezar a ver servidores que puedan tener hasta 8 GPUs cada servidor, ¿no? Y si tú consideras que cada GPU podría consumir 700 watts, ¿verdad? Pues ya estamos hablando de que un servidor que pudiera tener, no sé,
8 GPUs, estaríamos hablando que un servidor va a estar consumiendo 5.600 watts, ¿ok? Entonces, el tema es nosotros como Vertiv, ¿cómo ayudamos a eso? Acordemos que en la parte de los centros de datos, para Mm. todo lo que es el enfriamiento, lo que necesitamos hacer es maximizar el flujo de aire. Y lo que necesitamos hacer también es, con todas las tendencias globales, pues es llegar a la famosa net cero, ¿verdad? En la parte ambiental. Entonces, todo lo que se genera son, pues, de parte de tecnologías que puedan reducir o que puedan hacer este intercambio de calor de una forma eficiente, de tal forma que el centro de datos, cada watt que utilice es cada watt que se enfría. Y entonces Ok. ahí es donde empezamos con la parte de la eficiencia energética, porque no hace, bueno, es un reto de que si tú consumes un watt, utilices 2 watts para enfriar, ¿verdad? Entonces, es toda esa parte de la innovación que estamos haciendo. Y en esta parte de tecnologías, Adolfo, pues estamos llegando a un momento bien interesante. Hace muchos años, cuando se hablaba de enfriar los centros de datos, pues lo que se hizo fue optimizar toda esta parte de tecnologías de aire, ¿no? Y fuimos evolucionando en cuestión de tecnologías, de tal forma que empezamos con los famosos aires perimetrales. Nos dimos cuenta que la densidad de los gabinetes o de los racks, cuestión de calor, iba incrementando. Y entonces empezamos a ser innovadores en la industria. Y Vertiv fue uno de los innovadores y empezamos a hablar, por ejemplo, del enfriamiento en filas. Mm. Después empezamos a hablar de confinar los pasillos para tener un mejor control del aire, ¿no? Aire. Ujú. Y entonces, y eso estaba funcionando cuando estábamos hablando que teníamos racks o gabinetes que podrían estar consumiendo, no sé, 3.5 o 5 kilowatts. Después empezamos a hablar de 10 kilowatts, empezamos a hablar del confinamiento, ¿no? De los famosos spots. Sin embargo, ahora estamos hablando de que con inteligencia artificial, con el uso de los GPUs, podríamos estar hablando que cada gabinete o cada rack podría estar en 50 kilowatts de consumo. Y entonces ahora, ¿cómo enfrías eso, no? Correcto. Y viene el nuevo tema. Y ahí es a lo que voy. Líquido. ¿Sí? Líquido. Y yo te decía, durante muchos años, los primeros centros de datos, cuando se hablaba de la opción de utilizar líquido para enfriar, pues era todo un reto. ¿Por qué? Porque realmente la gente lo que menos quería era tener líquido Es una dentro del fuga de centro agua en un de centro datos. de datos, claro. Exacto, ¿no? Entonces, ahora, actualmente, pues de lo que estamos hablando es precisamente que estas opciones o esta evolución definitivamente va a tener que llegar a que utilicemos líquido para poder enfriar. Correcto. Ahora, Hugo, una cosa, porque es como un cambio de paradigma realmente violento, o sea, no es, es casi que contraintuitivo, ¿no? O sea, por lo Ujú. mismo que estás suponiendo. Entonces, ¿cómo recomiendan al CIO o al gerente del centro de datos asumir este proceso de cambio? Porque o sea, yo pienso que tú tienes una infraestructura sobre la cual haces una inversión. Por supuesto, el escalamiento de la demanda tecnológica va a un ritmo mucho más acelerado de lo que se pensaba, se diseñaba una infraestructura de datos, sea el jefe del centro de datos, el profesional más visionario del mundo, hay que estar claro que esto ha escalado de manera rápida. Y, ¿cómo entonces son estos ambientes híbridos? ¿O significa que yo debo crear un centro de datos en paralelo y switchar? No quisiera pensar en eso porque sería una gran inversión, pero ¿cómo se lleva el día a día de este cambio? Sí, y es una excelente pregunta porque definitivamente es un desafío, ¿no? Sí, Eh, Mira, esto va a ser es una evolución. Tampoco estamos hablando de que el día de mañana o de 3 meses, pues el centro de datos tiene que tener un área ya dedicada a esto, tiene que cambiar todo. No, es un tema de planeación. Esto ok, va evolucionando, ¿verdad? Eh, Mira, y un punto interesante para los CEOs es empezar a conocer estas tecnologías, empezar a empaparse de estas tecnologías
Obviamente esto lleva años de investigación, no es algo nuevo. Berti lleva muchos años trabajando con esta parte tecnológica, desarrollando, innovando. Eh, y básicamente ahorita tenemos tres tecnologías y hay un white paper que acabamos de compartir ahí por el chat. Hay básicamente tres tecnologías. La primera tecnología es, estamos hablando para racks o gabinetes, digamos, hasta 50 kilowatts de consumo, es la puerta trasera del gabinete, Mm, es quitar la puerta trasera convencional y poner ahora una puerta de enfriamiento activo o pasivo, que básicamente lo que hace es de que recordemos que los servidores respiran aire frío por la parte frontal y de la parte trasera avientan el aire caliente, que es correcto. la transformación de la energía, en pocas palabras. Entonces, a la hora que cambias la puerta de atrás y esa puerta trasera tiene toda esta tecnología de serpentines y ventiladores, lo que haces es el aire que expulsan los servidores, la puerta ya lo enfría. Y entonces lo que tienes como salida del gabinete ya es un aire frío. ¿Ok? Que obviamente aquí lo que se tienen que hacer son análisis de flujo de aire y todo para ver efectivamente cómo se va a comportar ese aire dentro del data center. Es la primera tecnología. La segunda tecnología que empieza a ser un poquito más disruptiva es enfriar directamente el chip o enfriar directamente el GPU. ¿Y esto cómo se hace? Y ya hay tecnologías, o sea, ya hay fabricantes de servidores que ya tienen estas soluciones, donde lo que estamos haciendo es, por un lado del servidor se inyecta agua fría, dentro del servidor lleva el líquido hacia, en lugar de tener que el chip o tenga un disipador de calor por aire, lo que se hace es que el agua entra en contacto con la superficie del chip, recoge ese calor, ¿sí? Y por el otro lado, lleva esa agua caliente a todo un sistema de bombeo, ¿verdad? Con bombas, con tubería especializada, acero galvanizado, etcétera. Y obviamente esa agua, pues ya la llevamos al resto del sistema de enfriamiento, ¿no? Para hacer ese aire, esa temperatura, sacarla al medio ambiente. Esa es la segunda tecnología. Y probablemente la más disruptiva de todas, que desde hace tiempo se ha hablado, pero una vez más es todo este cambio, es inmersión directa de los servidores en líquido. ¿Ok? Obviamente eso es para, ya estamos hablando de densidades de pues más de 100, 150 kilowatts, que esto sigue evolucionando, ¿verdad? Y conforme vamos evolucionando, pues es una alternativa que probablemente en algún futuro se tenga que tomar, ¿no? Sí, Hugo, cuando me hablas de inversión para enfriamiento de procesadores, no he tenido nunca la oportunidad de verlo, pero mi mente lo que hace es llevarme al modelo de enfriamiento de los acumuladores nucleares, ¿no? O sea, sabes que tenías todo este sistema de procesamiento. ¿Cómo opera? Quítame esa idea loca de la cabeza y explícame mejor cómo opera. Bueno, lo que va a pasar es de que, hablando de enfriamiento líquido, en lugar de que tengas un rack o un gabinete que los conocemos de forma vertical, ¿verdad? Sí, Que vas poniendo los servidores así, lo que vamos a pasar es que lo vamos a pasar a una forma horizontal y entonces, pues van a ser como hieleras, como decimos aquí en México, ¿no? Y entonces sí, los servidores, con toda la parte de cableado, con toda la parte de componentes, etcétera, van a estarán estar afuera colocados. y adentro enfriando. No, de hecho están inmersos, ¿sale? Todo va a estar inmerso. Y entonces vienen, a ver, todo esto nosotros ya tenemos soluciones, pero esto todavía va a seguir evolucionando, ¿no? Correcto, Lo que vemos o lo que probablemente va a pasar es de que como esto va a ir evolucionando, seguramente el enfriamiento directo en el chip va a ser lo que vamos a empezar a ver con mayor frecuencia. Y lo que van a tener que hacer los operadores o los dueños de los centros de datos, pues ese es el tema de planeación, ¿verdad? correcto. Van a tener que empezar a hacer ciertas áreas o ciertos espacios donde van a tener que estar alojando este tipo de servidores o gabinetes enfriados con agua, con todos los sistemas de distribución de agua, porque aparte también viene un tema de control de flujo de agua, Correcto. ¿verdad? O de líquido. ¿Por qué? Pues porque algún gabinete podría utilizar
mayor flujo para enfriar que otro gabinete, ¿verdad? O en un tema de un mantenimiento, ¿no? Tienes que tener un sistema de válvulas inteligentes para poder cerrarlo, para dar mantenimientos o para poder agregar más equipos. Correcto. Entonces, dame una pausa para procesar Sí. lo que me estás contando. Primero que nada, decirles a las personas que están en la sesión que el canal del chat está abierto para que compartan todas sus inquietudes. Lo que me está contando Hugo me supone un switch de paradigma muy importante, así que si tienen alguna pregunta que nos ayude a fijar conocimiento, bienvenida sea de inmediato. Hugo, justo ayer conversábamos con la líder de los proyectos de inteligencia artificial para América Latina de Red Hat y Victoria nos dejaba claro que el entorno de cómputo a corto plazo es híbrido porque está comprobado de que hay mucha data crítica que se mantendrá on-premise y que el gran desafío dentro del punto de vista de gestión de los datos es que esa data on-premise sea lo súper saludable, esté sanitariamente bien tratada para que todas las capas de inteligencia artificial y las aplicaciones emergentes puedan dialogar en las mejores condiciones con esa data. Sin embargo, en un entorno como ese, bueno, el poder de procesamiento de esa infraestructura on-premise no va a ser antigua, ni legada, bueno, habrá quien tenga su AS400 todavía alojando cosas, pero desde ese punto de vista, digamos que la exigencia de optimización es transversal a todas las infraestructuras. Ustedes desde Verti, ¿cómo es el proceso de adaptación de un centro de datos que tengo a la usanza tradicional, por ejemplo, al enfriamiento de chip? Porque al final, digamos, los servidores son los que son o suponen un cambio de infraestructura. ¿Cómo ocurre ese salto? Esto tiene que ver precisamente con la visión de la parte tecnológica o los responsables de... eh, hablando del tema de inteligencia artificial, pues bueno, sabemos que ahorita es el boom, ¿verdad? Están saliendo muchas aplicaciones, muchas empresas están empezando a ver cómo van a adoptar la inteligencia artificial y cómo les va a servir, ¿no? Eh, Platicábamos hace unos días con gente de NVIDIA, ¿no? Precisamente de cómo está este desarrollo, ¿no? La verdad es que es impresionante lo que hay alrededor. Pero creo que mucho ahorita lo que está pasando con las empresas es que apenas están comenzando ese diálogo interno y en la parte operativa, parte de las empresas, finanzas, marketing, ventas, y están empezando a adoptar la parte de la tecnología y ver qué es lo que van a hacer y cómo lo pueden hacer. Con base en esa información y con base en esa visión, pues definitivamente nosotros como Vertiv, como fabricante y aparte asesores, podemos tener esa conversación con las áreas involucradas que le van a dar esa infraestructura, ¿verdad? Al usuario final interno de la Claro, empresa, claro. ¿verdad? Entonces es todo un tema de conocer la visión, de poder platicar y empezar a hacer este tema, digamos, de consultoría que hace Verti, ¿verdad? Ese acercamiento con el usuario final para poder empezar a platicar y empezar a diseñar qué es lo que podrían necesitar a digamos, un corto plazo, pero mucho viendo la parte del medio y largo plazo, porque al final de cuentas, pues siempre estamos interesados también en el retorno de inversión de nuestros clientes. Correcto. Si pudiésemos incorporar una pregunta que nos hacen en el chat es, ¿qué Sí. perfil de empresa es la que está y de qué industrias es la que ya está teniendo esta conversación Ujú. con ustedes o de alguna manera esto es qué calibre de operación ya comienza a haber necesidad de ajustar su infraestructura en estos términos? Claro, y es una excelente pregunta, ¿no? Mm, Mira, donde tenemos estas conversaciones más frecuentemente, definitivamente es con los hyperscalers, ¿verdad? correcto. Con estos centros
de datos impresionante que obviamente lo que sabemos es que ahí se empiezan a hospedar las nubes, bueno, están hospedadas las nubes, ¿no? Y entonces, pues volviendo al tema de que muchos siguen la nube y el desarrollo de la nube, es que esta conversión la estamos teniendo ahí. Sin embargo, una palabra clave que acaban de decir, on-premise. Otra de las cosas que estamos viendo y que podría ser es de que la gente pudiera empezar a tener un poquito más de temas o centros de datos on-premise, su infraestructura, depende del modelo de negocio, ¿verdad? Pero en realidad, yo creo que esto le va a llegar a todas las empresas. En algún momento dado le va a llegar a todas las empresas. No te puedo decir que en un año, 2 años, pero definitivamente sí es algo que vamos a tener que empezar a ver. Porque mira, al final de cuentas lo que pudiera pasar es de que la empresa adopte una solución de inteligencia artificial para algún proceso en específico. Voy a hablar de, no sé, voy a pensar en finanzas, ¿no? Y finanzas lo quieres en casa y ya le pones una solución de inteligencia artificial. Y entonces el CEO o el responsable de infraestructura le van a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora, para poder operar esta tecnología que son, necesito que me pongas un gabinete en el cual voy a poner, no sé, 5 servidores y cada uno va a consumir 5 kilowatts. Entonces ya Efectivamente. tienes un gabinete de 25 kilowatts o podrías llegar a 50 kilowatts. Y entonces el reto y el desafío lo tiene la parte de infraestructura y es con los que hay que empezar a platicar sobre esas opciones. Sí, justo pensaba mientras comentabas que un banco mediano o pequeño que tenga una larga huella de datos como la puede tener el sistema financiero y quiere incorporar un modelo de procesamiento, un modelo de lenguaje a su data interna, ya necesita motores que puedan responder a eso, ¿no? Y efectivamente ya supondría un rediseño. Oye, a nivel de lo que es el día a día en Vertis, ¿qué casos de uso pueden compartir para un poco ilustrar cómo ha evolucionado o cómo está evolucionando el centro de datos a las demandas operativas de la IA y otras soluciones de infraestructura como servicio? Ya, casos de uso, eh, te digo, lo que más vemos ahorita es precisamente ya estos clientes que tenemos de hiperescaladores, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, que pues ellos se están preparando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente, y ya también se habla de granjas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la Mm, inteligencia artificial también se va a ofrecer como servicio, ¿no? claro, Entonces, pues eso, al final de cuentas, ¿qué representa? GPUs. claro. GPUs, ¿no? Entonces, esta discusión con los hyperscalers ya la tenemos, ¿verdad? En México ya tenemos una primera instalación no, perdón, no puedo divulgar al cliente, pero sí tenemos ya una primera instalación con tecnología de enfriamiento líquido, ¿sí? ¿Qué te decir? Y esto es bien interesante porque algo que pareciera ser que está como que muy lejos, ¿verdad? Pues la verdad es que desde que apareció en el 2023, marzo de 2023, que se empezó a hablar de ChatGPT, ¿verdad? Pues esto ha ido evolucionando de una forma impresionante, ¿verdad? Claro. Entonces, muy acelerado. Yo creo que aquí el tema es que sí hay que ponerle mucha visión a la parte de la infraestructura física que va a poder soportar esto, porque va muy acelerado. O sea, no te puedo decir es exponencial o de qué Sí. forma, pero sí estamos hablando que es algo que probablemente llegue antes de lo que se está esperando, ¿no? Correcto, y me imagino que el hecho de que muchos marcos regulatorios de nuestros países en América Latina que comienzan a presionar porque la data esté en espacios geográficos de cada país, me imagino que también abonará mucho en la replicación, ¿no? En otros países de América Latina. Sí, claro. Mira, con toda esta parte de la nube y de ¿qué puedo decir? Los países en los que vemos una mayor que van un poco más acelerados en el tema de la adopción de la infraestructura, pues definitivamente pues tienes Brasil,
tienes Sí, México, ¿verdad? Tienes a Chile, ¿verdad? Pero fíjate, hay otro punto bien interesante, hablando del tema de México. Nosotros como Verti somos main partner de la Asociación Mexicana de Centros de Datos. sí, la Y es conozco. donde este tipo de discusiones se tienen, pues ya es un tema de todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta asociación, pues, están los mayores hyperscalers de México como socios fundadores y de ahí formamos parte con ellos, pero aparte estamos llevando este tipo de discusiones, platicando con ellos, porque al final de cuentas ellos son los clientes, ellos son los usuarios finales, ¿verdad? Y entonces ellos lo que llegan es con nosotros y dicen, oye, tenemos estos retos, tenemos estos desafíos, y entonces, cómo podemos apoyar a la industria nada más, ¿no? Y también a la parte de los clientes finales. Correcto. Estamos ya en los últimos dos minutos de conversación y la verdad, Hugo, es que me has llevado casi que a un episodio un poco nerd con con tu conversación, ¿no? Y justamente estaba pensando si con la aceleración de la inteligencia artificial, los desafíos de los múltiples GPU llevan a la infraestructura a este tema de la inmersión líquida. Oye, ¿cómo se come la computación cuántica desde ese punto de vista? ¿Qué ves tú desde tu escenario en torno a eso? Sé que esto es ya un cómputo de élite, lo llevamos claro, pero es tu culpa, me pusiste en ese plano, un poco cómo se ve. Eh, es que si cuando empezamos a hablar de cambio de paradigmas y ser disruptivo, pues bueno, vienen varias cosas, ¿no? Sí, Y sí, definitivamente, pues bueno, la computación cuántica es el siguiente gran paso, ¿no? Pero al final de cuentas, la computación cuántica, pues también tiene los grandes fabricantes de GPUs, también están sí, involucrados con el sí, desarrollo de la... En algún momento va a llegar, ¿verdad? Eh, Sin embargo, mientras podemos ver que la computación cuántica sea, ¿cómo decirlo? Esté comercialmente disponible, ¿verdad? sí. Pues definitivamente ahorita lo que tenemos que hacer el trabajo es, con todo este desarrollo actual, es donde tenemos que estar enfocados, ¿no? Correcto. Bien, un poco para hacer rapport y ver si presté la atención debida, tenemos entonces que de cara a los desafíos de la nube, el consumo eléctrico es un factor clave y su liberación de calor implica soluciones de enfriamiento que rompan los paradigmas existentes. Hasta ahora tenemos la posibilidad de un enfriamiento posterior de servidores, cambiando la infraestructura tradicional, podemos evolucionar a una adaptación de soluciones tecnológicas para el enfriamiento directo del CPU, pero quizás los nuevos centros de datos nativos de la nube y totalmente IA drivers comienzan a implementar un modelo de horizontalización del rack en enfriamiento líquido. Por ahí vamos muy bien. Sabemos que es un escenario propio de la infraestructura nativa en la nube, pero estamos claros que el on-premise está allí y seguirá operando como resguardo de data crítica. Y ahí justo mencionabas que será un campo de evolución para empresas de distinto tamaño. Em, la recomendación para nuestros CIOs que nos escuchan y a partir de una pregunta que nos hacen, ¿quién es el perfil del consultor que ayuda o acompaña al equipo de TI en esta transformación del centro de datos? Y yo soy parte del equipo de cuentas nombradas. Precisamente lo que nosotros hacemos es estar en contacto con el usuario final y hacer ese acompañamiento, o sea, platicar toda la parte de las tecnologías, ser la parte consultiva, digamos, ¿verdad? El partner que necesita el usuario final, con toda esta parte de la exploración de las tecnologías y hacia dónde van, ¿no? Sí, Evidentemente, en la parte de la implementación también tenemos un ecosistema, ¿verdad?
de expertos, pero sí, digamos que en este primer momento de la exploración, nosotros como Vertip somos un punto de contacto ideal y nosotros encantados, es parte de lo que hacemos, o sea, tener este tipo de conversaciones técnicas y de alto nivel con los responsables, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el CEO, pues sabemos la carga que tiene y la importancia ya de estrategia de negocio, ¿no? Entonces, con todo gusto nosotros podemos apoyar. Bien, hemos llegado al minuto 30, bueno, casi que con una rigurosidad inglesa. Hemos hablado con Hugo Sánchez Camacho, responsable de cuentas nombradas para Telecom en Vertis. Hugo, muchísimas gracias por este tiempo. No sé si tienes en torno al tema alguna recomendación final para nuestros suscriptores. No, bueno, pues obviamente un agradecimiento, Adolfo, a ti y a todos los que están participando. Pues bueno, sí, un último comentario final. El tema es, esto sigue evolucionando. Eh, Vertip constantemente sigue invirtiendo una cantidad de diseño de dinero impresionante en todo lo. Estamos participando en varios foros, pero lo más importante es que siempre estamos cerca del cliente. Cerca del cliente porque mucho de la tecnología que desarrollamos es precisamente por la retroalimentación del cliente, conocer su visión, ¿verdad? Y lo que hacemos es participar. Entonces, abierta la parte de Verti, tenemos especialistas tanto de enfriamiento como en la parte de potencia y obviamente todo lo que sería algo adicional, pues es el edge computing, ¿no? O sea, Claro. ahorita hablamos de la parte cloud, pero no olvidemos que Edge Computing es una realidad, es algo que se tiene, porque obviamente hay que acercar el cómputo al borde de la red, ¿no? Y obviamente en la parte de Edge Computing, con los Edge Data Centers, pues este tipo de tecnologías de enfriamiento también las vamos a tener que ver, ¿verdad? No nada más en los hyperscalers o en los grandes centros de datos on-premise, también la parte de Edge. Ujú. Correcto, bueno, muchísimas gracias a todos. De mi parte, nuevamente agradecer tu colaboración, el compartir este conocimiento con nosotros, a todas las personas que nos han acompañado en la sesión. Bueno, recordarles que vamos a estar entregando luego este contenido a través del micrositio de las jornadas y también se los haremos llegar por correo electrónico, cortadas los tartamudeos del moderador al cual ya deben estar acostumbrados. Hugo, muchísimas gracias. Seguiremos hablando en el futuro de innovación en infraestructura, sin duda alguna, y que bueno, que tengas un excelente jueves. Excelente día para todos. Nos Vale, vemos, muchas Adolfo. gracias. Hasta luego.